Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos, semana tras semana está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Les recuerdo que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para parte de Santo Domingo y de las provincias de Esmeraldas y Manabí en Ecuador. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Nos pueden seguir en vivo en nuestras redes sociales y comentar el programa, enviarnos sus preguntas. Hacemos también llegar un afectuoso saludo a los miembros de Línea Dura, espacio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante en Estados Unidos. Y saludamos y agradecemos también, como siempre lo hacemos, a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde conversaremos sobre la coyuntura política regional con énfasis en el caso mexicano, dada la reciente inauguración del gobierno de Claudia Sheinbaum. Para conversar al respecto nos acompañan ya vía telemática Diana Fuentes. Ella es filósofa marxista y feminista, profesora de la UAM Xochimilco en México, y también Miguel Ruiz, sociólogo latinoamericanista y profesor de la Universidad Central del Ecuador, a quienes doy la bienvenida. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera situar algunos elementos que ha preparado el equipo de producción del programa para enmarcar el debate que nos convoca esta tarde. El pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, convirtiéndose así en la primera mujer en llegar a este cargo y además en la presidenta más votada de la historia de este país. De tal modo, el pueblo de México ha asegurado por 6 años más la continuidad del proyecto político denominado Cuarta Transformación, cuyo icónico lema reza: por el bien de todos, primero los pobres. Compromiso que se vio reflejado con la salida de más de 9 millones de mexicanos de la pobreza durante el periodo del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo con más del 60% de aprobación. La hegemonía del partido de gobierno, Morena, es tal que además controlan buena parte del poder legislativo y distintas instancias del gobierno local, entre ellas la jefatura de gobierno de la inmensa Ciudad de México. De tal modo, la Cuarta Transformación, o 4T como se le conoce, emerge como uno de los proyectos políticos más sólidos del segundo ciclo progresista en la región y de alguna manera como faro político e intelectual, ojalá también dique, para hacer frente al avance de la derecha autoritaria encarnada en figuras como Milei, Bukele o el propio Noboa en Ecuador. En este contexto, hoy nos preguntamos qué significa el gobierno de Sheinbaum para México, para la región en su conjunto y sobre todo para las fuerzas de izquierda. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, ahora sí arrancamos de lleno con el debate. Le doy nuevamente la bienvenida a Diana y a Miguel que nos acompañan esta tarde. Diana, quisiera arrancar contigo y pidiéndote para un público ecuatoriano, además en su mayoría, consultarte o pedirte una primera lectura sobre lo que es la 4T y cómo ha logrado consolidarse como el proyecto político hegemónico en México. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues intentaré hacer un trazado generalísimo. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación se denomina así porque en la historia de este país ha habido, eh, previo a esto, tres grandes procesos que se pueden ubicar como momentos cruciales de la historia nacional. El primero es la Guerra de Independencia, el segundo es la Guerra de Reforma y el tercero es la Revolución Mexicana. Los tres sentaron las bases del Estado Nacional moderno y en una narrativa que este movimiento de la Cuarta Transformación ha hecho para también presentarse ante la historia y ante la ciudadanía, dice que este proceso que actualmente vivimos es tan profundo y de tan larga duración que por eso se le conoce como esa cuarta transformación de corte histórico y dicen ellos también de la vida pública del país. Ahora bien, en 2018, el partido Morena, que es el partido que encabeza este movimiento,
un partido que tiene apenas una década de haberse instituido como tal. Es un partido que se nutrió de una sección, de una escisión de lo que era el antiguo PRD, a su vez también nutrido por otras fuerzas políticas, pero liderado desde sus orígenes por Andrés Manuel López Obrador, quien fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es la ciudad que centraliza los poderes del Estado mexicano, la ciudad más grande del país. Y bueno, él tiene una trayectoria política que lo convirtió en un líder de izquierda desde el momento en el que intentaron las fuerzas de la reacción desaforarlo para impedir que se convirtiera en candidato a la República en 2006. En 2006 fue víctima de un enorme fraude que pues finalmente impidió que se volviera el jefe del Ejecutivo Federal, pero que le dio una enorme fuerza moral, digámoslo así. Volvió a contender por las elecciones en 2012, aún todavía como parte del PRD, y también en ese proceso fue altamente cuestionado el resultado electoral. Para cuando se funda Morena, Andrés Manuel ya tenía un liderazgo centralísimo en este proceso y finalmente, en 2018 se da el proceso electoral en el que resulta triunfante como presidente de la República, con una votación que hasta entonces considerábamos absolutamente histórica, 30 millones de votos a su favor. No tenía antecedente, ¿no? Una fuerza política en la historia contemporánea tan nítida. Y bueno, pues a partir de ese momento el crecimiento político de Morena, los triunfos en nuestra división republicana, ¿no? Estamos divididos en estados y bueno, fueron ganando cada vez más estados, más espacios de representación popular, hasta el punto en el que finalmente ahora en el proceso electoral de este año, Claudia Sheinbaum llega y se hace la primera presidenta de nuestra nación con cerca de 36 millones de votos, superando por mucho el resultado electoral que había obtenido el propio Andrés Manuel. Esto es pues el resultado de una política, de una identidad, de una serie de medidas que se tomaron para el Estado mexicano y que fueron validadas por la enorme mayoría de los ciudadanos y, como dice Andrés Manuel, del pueblo de este país. Entonces, bueno, pues estamos ante un acontecimiento sin precedentes. Venimos de una historia cruenta en México, de una historia muy dura. Los años que fueron de 2006, ¿no? Hasta sobre todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, son los que se conocen acá como los años de la guerra contra el narcotráfico, que fue una política estatal que en última instancia favoreció a algunos cárteles y algunos grupos de la delincuencia organizada, pero que al mismo tiempo propició una guerra encarnizada entre estos y tuvo consecuencias humanas que todavía siguen siendo muy lastimosas para nuestro país. Eh, y venimos de esa historia tremenda, de una historia también de un neoliberalismo muy feroz. Se privatizaron algunos de los recursos naturales más importantes y por lo tanto la política que siguió el actual gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, fue una política que en el sexenio que cierra, pues marcó un intento de freno, ¿no? A esas medidas y un intento de una reversa para tratar de, pues, crear bases mínimas necesarias para una mayor igualdad social. Creo que ahí está parte de la fórmula que hoy le dio este enorme triunfo y que a las mujeres además nos resulta particularmente importante porque es la mujer presidenta de nuestro país y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Muchísimas gracias, Diana. Te escucho y sin adelantarme, pero parecería que Ecuador está viviendo hoy lo que México ha superado, por suerte. En todo caso, como decía, sin adelantarme, Miguel, te doy también la bienvenida y preguntarte una primera lectura sobre lo que tú ves en la 4T. ¿Es tan profunda la transformación que amerita tal nombre? ¿Qué valores se movilizan en este proyecto político? ¿Cuál es el proyecto de país que nos proponen finalmente? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isa. Buenas tardes, Diana, y al auditorio. Mira, tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Y creo que tiene que ser contestada primero con un antecedente y voy a retomar el punto en donde lo dejó Diana.
¿Qué tan profundo es el proceso? Eso lo va a juzgar la historia, la historia de México, la historia de América Latina. Todavía es muy pronto. Yo creo que una primera respuesta es que hay muchísimos indicios de que efectivamente se han dado pasos para salir de un hueco, de un atolladero en el que la clase política mexicana y el modelo económico, político y social que venían empujando desde hace más de 40 años, dejaron a México en una situación, digamos, de difícil comparación con otros momentos de la propia historia. Yo pienso que llamarle 4T se justifica en la medida que las aspiraciones de cambio, de transformación, eran para superar una crisis que era al menos tan profunda como las crisis que precedieron a las otras tres transformaciones de las que yo ya habló Diana, ¿no? El momento de la independencia de México respecto a España, el momento de la reforma juarista a mediados del siglo XIX y la Revolución Mexicana a inicios del XX. ¿Qué es lo que había? Había una de las versiones más salvajes del neoliberalismo que se conoce en toda América Latina, una versión que si bien no requirió una dictadura al estilo chileno o de las dictaduras del Cono Sur, sí fue un neoliberalismo con altísimas dosis de violencia social de carácter estructural, en el sentido de dejar por fuera del pacto nacional a las grandes mayorías de las mexicanas y los mexicanos, dejarlos por fuera de los derechos, de la salud, de la educación, del salario justo, etcétera, y también violencia pura y dura que, sin ser propiamente una dictadura, el Estado mexicano, al pasar de los años, se fue convirtiendo en un Estado cada vez más autoritario que respondía a las legítimas demandas sociales del pueblo de México con persecución, con cárcel, con desapariciones. Y como bien lo señala Diana, fue una mezcla de neoliberalismo que no solo implicó un proceso de privatización, sino que fue una mezcla bastante explosiva y dolorosa para el pueblo de México de todos los agravios propios de la política neoliberal, más esta absurda y cruel e inhumana mal llamada guerra contra el narcotráfico, que en realidad terminó siendo una guerra contra los más pobres. Entonces, es tan profundo esa acumulación de agravios, ¿no? Tan hondo el desgarramiento del tejido social que efectivamente se requería plantearse unos niveles igualmente profundos de transformación. No creo que sea posible decir que en 6 años se resolvieron problemas que se vienen acumulando, por lo menos hace 45, pero sí se dieron pasos firmes hacia allá. ¿Qué orienta, tu pregunta, qué orienta esta transformación? Yo creo que hay 2 o 3 conceptos claves que ha manejado el propio presidente y que van tomando cuerpo en el proyecto. Uno de ellos, a mi juicio, en mi lectura, es el tema del republicanismo, ¿sí? Históricamente ha habido repúblicas a lo largo de la historia y ha habido como 2 grandes modelos de repúblicas. Un modelo de republicanismo oligárquico, es decir, países que solo en la forma, en lo exterior, aparecen como repúblicas, en donde hay parlamentos, hay elecciones, pero el contenido de esas repúblicas es un contenido oligárquico en el sentido clásico del término. Son gobiernos de ropajes republicanos, pero de contenido profundamente antidemocrático, en donde la vida pública es subordinada a los intereses de una minoría de oligarcas, de poderosos, de millonarios. El modelo, el patrón o la apuesta de la 4T es transitar de ese tipo de república excluyente hacia una república popular, una república inclusiva en donde el centro no esté en el enriquecimiento de unos cuantos, sino en el bien común, ¿sí? Es ese famoso lema de por el bien de todos, primero los pobres, que señalabas al principio de tu intervención, a mi juicio resume de una manera extraordinaria el tipo de país que quiere la 4T. Entonces, el valor central, a mi juicio, si tuviera que escoger uno,
es que la 4T quiere construir un país en donde esté en el centro el bienestar de las grandes mayorías de mexicanas y mexicanos. Fundamental, gracias Miguel. Creo que hasta ahora hemos hablado de estos grandes trazos de la 4T, de lo que nos propone como proyecto de país, que inspira además a otros proyectos en la región, pero quizás desmenuzando y entrando más a las formas de hacer política, pensando, por ejemplo, en el liderazgo de AMLO como, como el dirigente, el gran dirigente de este proyecto, y bueno, ahora también de la mano de Claudia. Preguntarte, Diana, al igual que en los casos, por ejemplo, de Kirchner, Petro, el propio Rafael Correa en Ecuador, AMLO fue constantemente criticado por polarizar el país. ¿Cómo lees tú esto? ¿Cuáles son esos conflictos que a veces no gustan a los poderes fácticos? Y de paso también extender la pregunta hacia con quién o cómo construyó consenso de este gobierno, con quién y de qué tipo, ¿no? Sí, pues claro, este discurso de la polarización creo que es un discurso que las derechas o los grupos reaccionarios en el mundo están utilizando para tratar de pues mostrar que estos gobiernos o un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador de izquierda y con un contenido social tan fuerte, no les es favorable. En realidad, el discurso de la polarización tenía que ver con la idea de que pues se estaba disponiendo todos los recursos públicos en beneficio de los más desposeídos, se estaban utilizando las instituciones nacionales solo para tratar de beneficiar estos proyectos y que se estaba obviando, se estaba dejando fuera a un sector de la sociedad que presuntamente sería también muy representativo y que no estaba de acuerdo con las políticas públicas, ni con las medidas económicas, ni en todos los ámbitos que se estaban tomando. Pero a mi modo de ver, esto ha sido más bien un discurso y una mascarada de esos poderes fácticos que han resultado pues afectados por las medidas gubernamentales que se siguieron en este sexenio. Y me refiero concretamente a quiénes, pues a los grandes medios de comunicación, me refiero a los poderes económicos que pues estaban en muy buenas condiciones, ¿no? Para seguir haciendo prosperar sus negocios, pero que pues ven con malos ojos el que se les cobre impuestos, el que se les pida cuentas sobre materia de trabajo, materia de salud para sus trabajadores. Eh, en ese sentido, el discurso que se enarboló era que esta serie de políticas y este proyecto nacional estaba dividiendo a la sociedad. Pero en realidad, pues como también lo describía ahora Miguel, en realidad México viene, como sabemos bien y como sucede en nuestros países, de una realidad sociopolítica tan compleja que, lo que ha dividido a las sociedades es la desigualdad, la falta de justicia, la falta de medidas que impidan una gran concentración de riqueza en manos de unos cuantos, que además, como decía Miguel, tienen o tomaron la República bajo su control. Entonces, creo que el resultado electoral de este año justo lo que demuestra es que no hay polarización. Andrés Manuel López Obrador se va con un 60-70% de aprobación a su sexenio. Eso no tiene antecedentes en nuestro país, ¿no? Eso de lo que habla es más bien de un enorme consenso social favorable a su gobierno y que se ratificó en las urnas recientemente y que les da o dio a Morena el dominio absoluto de las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los estados, en fin. Entonces, ¿cómo construyó estos consensos? Bueno, aquí hay dos planos, creo yo. Uno, el que apuntaba Miguel, que tiene que ver con ese sentido profundamente popular que tiene Morena y que tiene la Cuarta Transformación. Hay un enorme beneplácito en los sectores más vulnerables de este país por la serie de medidas que él ha tomado. La gente se reconoce y dice, por primera vez alguien volteó a mirarnos y nos dio beneficios sociales y se están haciendo cosas. Y la gente es muy consciente también, creo yo, en el sentido ordinario, en el sentido común, respecto de los límites y las dificultades que esto representa, ¿no?
Pero al mismo tiempo hubo una operación política que implicó hacer alianzas de corte estratégico para ganar procesos electorales con sectores que no naturalmente reconocemos como parte de la izquierda y que de hecho han traído una buena cantidad de críticas por otra parte, ¿no? Algunas me parece que plenamente justificadas, como un partido como el Partido Verde Ecologista de este país, que siempre ha sido un partido que se ha acuerpado en torno a los intereses del más dominante, del más poderoso, y que en esta ocasión pues lee bien y dice Morena es el más poderoso, hacia allá me agrupo. Pero la decisión estratégica electoral implicó hacer alianzas con grupos como estos. Esto también ha implicado algo que llamamos acá el chapulineo, es decir, los chapulines pues brincan, ¿no? De un lugar a otro y les llamamos acá chapulines a esos actores políticos que un día tienen una identidad partidista y que al día siguiente se les olvida y ya son parte de otro proyecto. Entonces hubo mucho chapulineo, decimos nosotros acá, de gente que era parte del PRI o gente que era del PRD, de esas otras fuerzas políticas, del PAN, que es el partido conservador histórico por acá, y que todo eso forjó esa enorme cohesión que finalmente les da un triunfo electoral contundente. Entonces, tiene muchas capas la cuestión, pero yo pondría primero la más importante, la más central, el enorme consenso popular que se logra para ratificar el proyecto que se ha tenido. Muchas gracias, Diana. Me parece importante seguir hablando en torno a las alianzas que se gestan, bueno, en el caso mexicano y de Morena, más allá de su partido y de su fuerza electoral. Y lo traigo a colación contigo, Miguel, sobre todo porque en Ecuador se dice de modo insistente que el correísmo no ha sabido llevar una clara política de alianzas con el campo popular y de izquierda, sobre todo. ¿Qué comparaciones podrías trazar ahí? ¿Cómo ha ocurrido esto en México en los últimos años y qué se espera que Claudia continúe haciendo en esta línea? Bueno, me parece que son dos casos bien diferentes. Es difícil compararlos por la propia trayectoria de las izquierdas mexicanas y las izquierdas ecuatorianas y en general del campo popular y de la vida política de ambos países. Realmente, digamos, creo que sería intentar comparar peras por peras con manzanas. Entonces, no quisiera como forzar el análisis. Coincido con Diana que el tema de las alianzas en México es más que alianzas ideológicas. Ha habido una primera gran alianza, digamos, con los sectores populares en torno a eso que Diana llamó el gran consenso nacional. Y creo que ese gran consenso nacional fue plantearle al pueblo de México, digamos, no necesariamente solo a la gente militante o de partidos políticos o miembros de organizaciones sociales, sino en general a la gente con y sin organización, sumarse a un gran movimiento político electoral con un propósito, ¿sí? Un propósito esencial, que era combatir la corrupción, intentar salir del neoliberalismo e ir dotando al país de instrumentos de mayor soberanía y sentar las bases de desarrollo para reconstruir todo lo que el neoliberalismo despedazó, tanto en términos materiales, ¿sí? Las llamadas fuerzas productivas, la infraestructura, el campo mexicano, la industria, etcétera, etcétera, pero también intentar reconstruir lo que estaba más golpeado en México. ¿Y qué era eso que estaba más golpeado? Las condiciones de vida de la población. Entonces creo que el llamado a sumarse fue tan efectivo porque convocó no solo, no desde lo ideológico, estrictamente, aunque por supuesto hay una clara orientación de Morena, o al menos del núcleo principal de Morena, con un proyecto abiertamente progresista y de izquierda y antineoliberal, pero abrieron esa cancha. Y en ese abrir esa cancha, muchísimas mexicanas y mexicanos que no habían militado nunca en su vida, dijeron, estamos contigo porque reconocemos que nuestras necesidades, las cosas que nos están doliendo hoy, tú las has recogido. No tú como López Obrador, sino tú como 4T, tú como proyecto, tú como movimiento. Y efectivamente, para ganar elecciones a veces se necesita no solo hacer esta convocatoria general, sino que toca amarrar cosas
en lo coyuntural con algunos actores políticos que sí tienen partido con nombres y apellidos, unos que pueden tener más cercanía con Morena, otros no tanto. Eso, digamos, no es que se lo están inventando en México. Eso también hizo el correísmo acá, porque si tú recuerdas, desde que llegó Correa a gobernar, pues no es que llegó con un grupito de puros, verdaderos e iluminados, sino que el correísmo tuvo tanta fuerza, sobre todo al principio, justamente porque yo creo que Correa, y no Correa, sino el movimiento, el primer movimiento de Alianza País, supo hacer lo mismo también, ¿sí? En torno a 2007, 2008. Así creo que podemos leer por qué fue tan exitoso el proceso de Montecristi, la Asamblea Constituyente, porque justamente convocó a todo ese pueblo agraviado, que incluía no solo a las capas trabajadoras, a los movimientos feministas, al movimiento indígena, al movimiento campesino, sino también a todas esas capas medias, por ejemplo, e incluso a algunas capas de los empresarios ecuatorianos que también habían sido perjudicados por el neoliberalismo en el Ecuador. Porque aquí creo que lo que hay que entender es que este proyecto progresista es un proyecto que, digamos, incluye, incorpora intereses no solo de las grandes mayorías más empobrecidas, más explotadas, sino también de todas esas capas medias golpeadas. Y creo que tanto Correa en el 2006 como ahora López Obrador y Claudia Sheinbaum supieron leer muy bien eso, que la disyuntiva era, este, no era tan tajante entre las masas de pobres y el resto del país, sino entre todos los afectados, que son la gran mayoría del país, incluyendo capas medias, y esa fracción chiquititita de los oligarcas, que es la que se suele beneficiar de los proyectos neoliberales. Fundamental esto que sitúas, Miguel, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radiosa, nos acompañan Diana Fuentes y Miguel Ruiz. Estamos leyendo el proceso político mexicano, la 4T, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y a propósito de eso, intentando hilar o extraer lecciones para las izquierdas a nivel regional. Creo que ahora o me gustaría poner el énfasis sobre un punto fundamental y es justamente la función del dirigente en lo relativo al traspaso de mando, al relevo de cuadros, algo que visto desde afuera parece increíble, ¿no? Una transición tan suave, por ponerlo de alguna manera, entre Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Al respecto, preguntarte, Diana, ¿cómo podemos entender, cómo influye, por ejemplo, la solidez de instituciones democráticas en estas cuestiones? ¿Qué rol tomará ahora Claudia a la cabeza del movimiento, pero sobre todo del Estado, ¿no? Sí, Isabel, creo que tocas un punto muy importante porque efectivamente el liderazgo de Andrés Manuel fue tal que casi que se identifica la Cuarta Transformación con su figura, con su voz, con sus dichos, con su mañanera. Entonces, disociar el proceso de cambio y la serie de medidas a seguir para el futuro inmediato del personaje resulta complicado para todos. Hay quien dice que en México se vive una suerte de duelo nacional por su partida. Pero yo creo que más allá de eso, en México también tenemos una especie de tradición, no una especie, una tradición histórica muy importante a la que incluso la derecha aquí apelaba constantemente, y es que tenemos introyectada en la historia nacional la imposibilidad de la reelección o de la continuidad de un dirigente tan importante al frente del Ejecutivo Federal. Este antecedente es relevante porque creo que en la cultura política de este país se sobreentiende la necesidad del recambio, cuando menos en el orden de las instituciones. Otra cosa, por supuesto, es ahora sí el paso de mando en términos fácticos, en términos políticos. Hay que reconocer que Claudia, ella es parte del movimiento que dio origen, ¿no? A la Cuarta Transformación desde sus orígenes, y esto la hace una líder también natural como sucesora del proceso. Es más, la hace mucho más natural que otros personajes que contendieron para tratar de ser ellos quienes encabezaran pues el proceso electoral de este año. Porque es mucho más próxima a los valores que ha enarbolado Andrés Manuel
y también por su propia trayectoria política. Por otra parte, el papel que tuvo como jefa de gobierno de la Ciudad de México es central también para este paso de mando. Entonces, en México lo que podemos ver es más bien una recomposición, sí, de los cuadros políticos que desde 2018 participaron en el Estado y los que ahora se están integrando como parte de un nuevo equipo. Y estamos viendo cómo en realidad ya podemos tener funcionarios de alto nivel que ya tienen una expertise y que ya participan de esos procesos. Y eso es muy importante porque cuando se llegó en 2018 había la duda, ¿no? De quiénes iban a estar al frente de qué cosas y qué capacidades técnicas iban a tener para ello, ¿no? Entonces eso incluso obligó a que se llamara mucha gente que no necesariamente era parte del movimiento, aunque convalidar el proyecto. Entonces, ahora creo que está eso. Y en términos de Morena, también hay una serie de cuadros políticos que me parece que tienen la encomienda general de precisamente no dar continuidad al proceso y todos ellos son no solo muy próximos, está ahora el propio hijo de Andrés Manuel en la dirección política del partido, sino que hay otros cuadros, Luisa María Alcalde, en fin, que son personajes que vienen, son jóvenes, que vienen y vieron gestarse el movimiento y que ahora darán continuidad al proceso. Lo interesante es que en Morena se van a empezar a generar las naturales disputas que puede haber en un partido tan grande, con tanta responsabilidad política, con un futuro, ¿no? Que hay que labrar. Y ahí yo creo que las corrientes se irán forjando. Hay corrientes mucho más de izquierda, hay que decirlo con toda franqueza, otras mucho más centristas y otras mucho más, digamos, próximas a los pactos, a las posibilidades de establecer pactos, en fin. Entonces ahí la disputa va a ser muy, muy, no sé si llamarle disputa, pero sí las divergencias y las posibilidades de establecer continuidad, eso no va a ser muy importante para el futuro inmediato. Pareciera a veces que hay una suerte de excepcionalismo mexicano, sobre todo, por ejemplo, en torno a este tema del problema reeleccionario en América Latina. Y pidiéndote una reflexión al respecto, Miguel, evidentemente sin comparar peras con manzanas, porque entiendo la complejidad de intentar hacerlo. ¿Qué lectura te merece esta transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Y tal vez también conectando con una pregunta en torno a la diferenciación que se podría tejer en torno a Morena como partido político, movimiento, Sí. versus lo que es la construcción del Estado, ¿no? Sí, a ver, por partes. Hasta cierto punto creo que tienes razón. Y Diana puso la clave fundamental. La tradición política mexicana desde la Revolución Mexicana hace poco más de 100 años es que para poder jugar en el espacio político, quien quisiera ser presidente tenía que comprometerse, aceptar las reglas del juego de la época postrevolucionaria y probablemente la regla del juego central era que solo se podían quedar un periodo. Y eso es algo que está en la Constitución mexicana y que para bien o para mal, eso es otro debate, ¿no? Porque hay gente que dice que sí, sería bueno abrir el tema de la reelección. Para bien o para mal, Andrés Manuel llegó y desde el principio dijo, yo voy a jugar con esas reglas, ¿sí? Por un lado. En el resto de América Latina, una de dos. O bien esas reglas no existían con anterioridad y sí se permitía la reelección, o bien existía esa regla, pero no era una regla de oro, sino era una regla que la coyuntura política del resto de los países permitía modificar sin tanto problema. La segunda cosa que jugó a favor paradójicamente de Andrés Manuel y que yo creo que le permite evitar caer en la tentación de la reelección era la edad, o sea, él asume ya con muchos años encima la presidencia de la República y con 2 infartos encima. Entonces, digamos, no había ningún incentivo ni político ni personal para quererse perpetuar en el cargo. Y ninguna de esas dos condiciones existió en el resto de los liderazgos, ¿no? Porque cuando Lula asume su primer mandato, todavía es un hombre relativamente joven. Lo mismo se podría decir de Correa, de Evo Morales, de Cristina, etcétera. Entonces, y al no existir esa especie de regla de oro o de compromiso, de pacto nacional en torno a la no reelección, pues era mucho más fácil que en el resto de América Latina se permitiera eso. Ojo, yo no quiero decir que haya estado mal necesariamente, ¿eh? Pero sí te abre el problema, ¿sí? Sí te abre el problema de generar condiciones propicias para que un gran líder o gran lideresa, si
ve que le salió más o menos bien la cosa y que todavía tiene apoyo, se quiera quedar un periodo más o dos periodos más. Entonces, al no haber estas condiciones políticas, materiales, simbólicas, de, llamémosle así, tentación para la reelección, me parece que López Obrador, digamos, midió muy bien eso y desde el principio su apuesta fue, vamos a hacer una gran gestión de gobierno, ¿sí? Para que cuando salgamos nosotros, quien venga detrás de nosotros pueda cosechar todo eso que nosotros sembramos y darle continuidad y profundización al proyecto. Ahora, tu segunda pregunta, ¿qué hace especial a Morena? Y esto sí quisiera remarcarlo. A mí me parece que no es tanto excepcional, pero que sí tiene su especificidad. Morena nace como un partido movimiento, ¿sí? Hasta ahí podríamos encontrar parecidos a otras experiencias políticas de América Latina. Pero algo que creo que ha hecho muy bien Morena, tal vez mejor que en otras latitudes, es que entre elección y elección fue un partido que se dedicó y se dedica y parece ser que se va dedicando, se va a seguir dedicando a la formación política de sus militantes. Tienen un instrumento poderosísimo al interior del partido que se llama Instituto Nacional de Formación Política, INFP, que recibe una parte de los recursos públicos del partido y quienes están al frente de ese instituto, primero hay que decir que son la gente que está más claramente a la izquierda dentro de Morena, que son la gente como con más claridades políticas, en clave emancipadora, por llamarle de alguna manera. Entonces, han organizado a nivel nacional toda una serie de procesos de formación política en línea, presenciales, con comités, con grupitos más grandes, más chiquitos, sobre una infinidad de temas que consideran importantes para tener una militancia robusta, ideológicamente bien formada. Entonces hay cursos sobre historia de México, sobre geopolítica, sobre coyuntura latinoamericana, sobre teoría política, sobre muchos temas que son necesarios para tener un movimiento fuerte. Y yo creo que esa es una de las principales virtudes del partido. Tiene defectos, Morena, por supuesto. Diana ya señaló algunos, ¿no? No podría ser de otra manera. No hay movimientos perfectos, ¿no? Decía una profesora mía en UAM Xochimilco hace muchísimos años, cuando pasé, la política no la hacen los ángeles, los hacen los seres humanos. Y los partidos políticos los hacen los seres humanos. Entonces, obviamente que los partidos tienen defectos y contradicciones. Morena, por supuesto que también, pero más allá de esas fallas o contradicciones, tienen esa gran virtud, haber apostado por crear un partido político que forma a su gente. Y eso sí creo que es algo bien específico. Muchísimas gracias. Hay otro elemento que me parece fundamental y que a veces cuando hablamos sobre o desde México parece muy lejano y es el avance de la ultraderecha. Desde ahí preguntarte, Diana, ¿cómo se vive desde México, por ejemplo, por nombrar dos figuras extremas o en los extremos, tanto Trump como Milei? ¿Qué significan? Y fundamentalmente, ¿cómo se está logrando evitar el avance de sentidos asociados a la mano dura, a la política del odio y la mano invisible, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que acá se trata de dos figuras que recibimos de manera distinta, ¿no? Uno, porque en el caso de Trump, el problema tiene más bien que ver con nuestra relación con los Estados Unidos, que siempre es muy complicada. Tenemos relaciones comerciales, fronterizas, migratoria. Bueno, México económicamente depende de manera muy importante de las remesas que envían nuestros compatriotas que viven allá y que trabajan allá. Entonces, en realidad, la relación con los Estados Unidos siempre se tiene que problematizar de forma compleja. Y el caso de Trump, ¿no? Yo diría que en términos sociales, pues a nosotros no nos hace mucho sentido porque ha sido muy agresivo con la población mexicana en los Estados Unidos. Entonces, eso de facto no genera empatía. Y a la derecha mexicana le es muy difícil, ¿no? Sostener una alianza vistosa, cuando menos a ojos de buena parte de la población, con un perfil como el de Trump, precisamente por esto. Ahora,
pero ciertamente la derecha mexicana, particularmente la que está agrupada en el PAN y algunos otros pequeños actores, agentes que han intentado también generar un perfil de derechas, pues han hecho un esfuerzo por tratar de crear esas alianzas internacionales con Vox, ¿no? Con Milei, con aquí se ha realizado 2 veces el encuentro de la CIPAC, encabezada por un personaje que pues en realidad no tiene ningún impacto social, sino más bien mediático en redes sociodigitales. En fin, entonces, a pesar de que han hecho un esfuerzo importante, ¿no? Por tratar de agruparse, la realidad creo que es que el desprestigio de algunas de las figuras públicas que intentan generar estos acuerdos es tal que tienen realmente poca resonancia. Es decir, Felipe Calderón Hinojosa, que declare que hay que seguir o prestar atención a lo que hace Vox en España o escuchar a este sujeto Verástegui que da homilías prácticamente por YouTube, que entonces se encuentra con Milei o que ve en Bukele un actor a seguir, tiene poco impacto social. Creo que parte del asunto es que no tienen raigambre entre la población, porque estos partidos y estos grupos no tienen ese ejercicio territorial que sí puede existir en otros países, ¿no? Entonces, sus bases sociales son muy escasas, aunque puedan tener recursos, aunque puedan tener ahí. Y por otra parte, creo que la fuerza del movimiento social que ha sostenido a la 4T es tal que van como a contracorriente, van nadando contracorriente y creo que también hay que reconocer que el ejercicio político que hizo Andrés Manuel de manera cotidiana a través de la mañanera sí que ha rendido frutos en términos de lo que colocó en el lenguaje ordinario, en el sentido común, en los debates del día a día. La gente más sencilla, hasta los estudiantes universitarios, los trabajadores, hablan a veces ya en términos muy dispuestos por Andrés Manuel, ¿no? Entonces se refieren a la derecha y a los conservadores y los señalan y demás. Entonces, creo que ha tenido que ver con un muy buen manejo también del lenguaje político, de instalar los valores, el sentido social que se quiere dar, o si se quiere ver si Andrés Manuel los supo recuperar y después disponerlos ahí para que se convirtieran en lenguaje público. Creo que esto es muy importante y también decir, bueno, y la derecha y la reacción en México no tiene proyecto político, no tiene nada que ofertar. Realmente no hay nada en lo que puedan decir nosotros, ¿no? Nos distinguimos de la política que se ha seguido porque proponemos lo siguiente, están realmente muy escasos de herramientas, entonces creo que es un cúmulo de todos estos factores. Me quedo con... Isa, si me permites, yo quisiera Claro. algo chiquito complementando a lo que dice Diana, para que se entienda mejor el asunto y por qué no ha cuajado el proyecto de ultraderecha en México y que esperemos que no cuaje. Mira, en 1923, una de las revolucionarias europeas, Clara Zetkin, decía que el fascismo era el castigo que había caído sobre los pueblos de Europa por no haber proseguido las tareas que se habían iniciado durante la Revolución Rusa. Si lo trasladamos al presente, yo creo que podemos lanzar como hipótesis que en América Latina estas figuras de ultraderecha han sido hasta cierto punto exitosas, han tenido respaldo político, electoral, en la medida en que los procesos progresistas no han logrado dar continuidad y profundización a las transformaciones. Es decir, cuando la gente apuesta por un proceso y ese proceso le cumple a medias o nomás un poquito, normalmente lo que viene es una especie de vacío de poder, un vacío político, decepciones, la gente queda relativamente desencantada. Lo vimos con mucha claridad en Argentina. El gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández en general tuvo una gestión económica desastrosa. Es verdad que se lo heredó Macri muy complicado por lo que ya sabemos de los compromisos con el fondo, etcétera. Pero cuando la gente le ha apostado a un proyecto y se lleva las grandes decepciones, es mucho más fácil que personajes de este tipo logren capitalizar esas relativas decepciones de los proyectos progresistas. Entonces, si en México eso no se ha dado, en buena medida es porque López Obrador,
la 4T y el proceso en marcha es un proceso que hasta el momento, al menos, ha respondido a las expectativas del pueblo de México y ha respondido con creces. Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar exentos, ¿eh? O sea, si hay un fracaso o no se cumplen todas las expectativas que la gente tiene, podría surgir también con fuerza un bicho de estos en México. Estoy plenamente seguro. Muchas gracias, Miguel. Me parece fundamental esto que han situado. Nos acercamos ya al final del programa y no quisiera dejar de hablar del rol de México en la región, sobre todo ahora de la mano de Claudia Sheinbaum, pensando además que mucho se dijo sobre una suerte de alejamiento de Andrés Manuel del sur, sobre todo de América Latina, me refiero. ¿Puede cambiar esto con Claudia? ¿Va a entrar a jugar más duro en la región? Diana. Pues ella ha declarado que sí, ella dijo que sí. Este, Así que esperamos que así sea. Yo creo que por las personas que ha puesto al frente de relaciones exteriores, también en los consulados, todo lo que apunta, creo que va a seguir una lógica semejante a lo que se hizo precisamente en el Ecuador, la postura política que se tuvo, en Bolivia, en fin. Creo que por ahí hay una continuidad importante, pero también así lo declaró Claudia. Claudia dijo, vamos a tener una mayor presencia, ¿no? Para tener acuerdos regionales que beneficien a nuestros pueblos. Y yo confío en que puede ser así, ¿no? Porque creo que lo que sucedió ya con el sexenio anterior y lo que se avecina permite consolidar eso. Es decir, el sexenio pasado fue muy complicado porque también se nos cruzó una pandemia, ¿no? Se cruzó la crisis económica que contrajo y entonces muchas expectativas de cosas que se podrían haber hecho se quedaron truncadas y hubo que volcarse hacia el interior, ¿no? Hubo que prestar más atención hacia adentro. Yo creo que ahora hay bases para que se pueda avanzar en ese sentido y me parece que en esto Claudia pues lo ha dicho así y esperemos que así sea. Fundamental, además de esto que mencionas sobre la invasión del gobierno de Noboa a la Embajada de México en Quito, algo que no podemos dejar de mencionar. Claudia ya ha dado señales de que mantendrá la línea de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Pero más bien preguntarte tu lectura al respecto, Miguel, no solo sobre el rol de México en cuanto a gobierno en la región, sino también de Morena, del proyecto político como esto que mencionaba yo al inicio, cual faro para las izquierdas regionales, ¿no? Sí, primero introducir un matiz respecto a esas críticas que se le hicieron a López Obrador de no ver al sur. Yo creo que más bien, no solo que lo vio, sino que fue cariñoso con el sur y particularmente siguiendo la tradición de la política exterior mexicana, cariñoso y coherente ideológicamente para proteger a personas en situación de persecución política. Esa vieja tradición mexicana de recibir a los exiliados españoles en los 30 y después recibir al exilio del Cono Sur en los 70, que iban huyendo de las dictaduras militares. Bueno, hoy, en otro contexto, con otros actores, López Obrador recibió a la familia de Pedro Castillo. El gobierno de la 4T dio refugio a algunos políticos de izquierda injustamente perseguidos por el lawfare acá en el Ecuador. Prácticamente el gobierno de López Obrador, en conjunto con el gobierno de Argentina, permitieron que Evo Morales, Álvaro García Linera salvaran el pellejo y no los asesinaran porque los iban a matar. Digamos, y podemos seguir la lista, ¿no? Tal vez no ha sido tan mediática su participación en los foros del sur global y de América Latina, porque no le gustaba viajar a López Obrador. Yo pienso que con Claudia a lo mejor eso cambia, pero que no haya sido tan mediática, que él personalmente no haya estado en todos y cada uno de estos foros, no quiere decir que su apuesta no pase por consolidar una integración latinoamericana de carácter soberano, ¿no? Y no subordinada a los Estados Unidos. O sea, planteó el tema de la reforma de la OEA, creo que apuesta por el mundo multipolar, apuesta por la CELAC. Entonces, me parece que esas críticas de que no vio al sur no están tan justificadas, ¿no? Y yo coincido
con Diana. En principio, creo que Claudia lo ha dicho con mucha claridad, va a continuar esa línea. Yo creo que así lo va a hacer, me parece que es una política que tiene palabra, hasta ahora lo ha demostrado, y en ese sentido, tanto el proyecto gubernamental como las alianzas de Morena están no solo con los países latinoamericanos, sino con los movimientos progresistas del mundo. El día de ayer, Juan Carlos Monedero, un politólogo español, escribió una nota en un periódico de allá y comienza diciendo, acabo de estar en una reunión de Morena, donde estuvo Claudia Sheinbaum, con líderes de izquierda de Italia, de España, de América Latina, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un síntoma de por dónde van los tiros en México y me parece que es claro que el corazón del proyecto está a la izquierda. Muchísimas gracias, Miguel. Nos quedan aún algunos minutos y quisiera cerrar contigo, Diana, preguntándote específicamente qué significa el gobierno de la primera presidenta mujer en México, pero no solo para los mexicanos y mexicanas, sino para los latinoamericanos en conjunto. Yo creo que para las mujeres, decía, ya que citaron a Clara Zetkin, ahora Rosa Luxemburgo, decía que los triunfos de las, digamos, de los derechos civiles burgueses no son suficientes para las trabajadoras, pero no podemos ni vamos a renunciar a ellos jamás. Entonces, que ha enarbolado una consigna, dice Claudia, llegamos todas, que con ella llegamos todas. Y yo creo que esa consigna se puede interpretar también bajo la mirada de que ahí la pusimos todas, ¿no? Ahí la quisimos todas. Entonces, para las mujeres es un triunfo muy importante en un país que sigue siendo profundamente misógino, profundamente machista, que tiene tasas de feminicidio todavía inadmisibles. Creo que una mujer esté al frente. Representa una transformación político-cultural que debemos aplaudir y de la cual estamos muy orgullosas. Muchísimas gracias, Diana, Miguel, por habernos acompañado esta tarde. Con esto cerramos Frente Radiosa y nos vemos con el público el próximo lunes a las 6 de la tarde por la señal de Radio Pichincha. Hasta luego. Chao, gracias.